Javier, bienvenido. Vamos a Muchas dar gracias. inicio a esta conversación, Bueno, una conversación entre amigos. Este es un programa de la Vicerrectoría de Docencia de la UTN que se llama programa Amautas. Amautas en quechua significa maestras, maestros. Y estamos haciendo estos conversatorios con distintos amigos y colegas de diferentes áreas relacionadas con las humanidades. Te damos la cordial bienvenida. La muchas UTN gracias. es nada extraño para vos, ni vos sos nadie extraño para la UTN. Así que bienvenido una vez más a la Muchas Universidad gracias. Nacional. Y tal vez, para empezar, me encantaría que nos cuentes desde tu perspectiva. Nosotros estamos en el área de humanidades y tenemos un programa de humanidades que tiene personas que lo coordinan en distintas sedes. Como ya vos sabés, la UTN forma profesionales en áreas técnicas, en ingenierías, en administración, de empresas, en distintas especialidades, y la formación humanística para nosotros es primordial. Quisiera preguntarte desde tu especialidad como músico, porque Javier es cantautor, es músico, Javier es musicoterapeuta, Javier además de eso es educador con especialidad en psiquiatría. Exacto. Javier siempre dice, además es padre, es hijo y es abuelo. Entonces, con esas credenciales, nos encantaría que nos contaras un poco desde tu perspectiva, por qué es importante la música para la formación de las humanidades y para fomentar ese espíritu humano y humanístico en nuestros jóvenes profesionales. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a esta conversación entre amigos, que siempre es un placer tenerla, ¿no? Quería más o menos decir por qué puse hijo, padre y abuelo, porque pienso también que uno no es solamente lo que sabe hacer, es también lo que lleva adentro, ¿no? Y esas tres características como que me definen también, ¿no? Para venir al tema, yo quisiera comenzar con un dato científico que, que tiene que ver con la anatomía. El oído es el órgano que se empieza a formar más temprano en el feto. A las 3 semanas de embarazo ya aparece la cavidad óptica. Ya se empieza a formar y es uno de los primeros que se forma y es el último en apagarse. Antes de la muerte hay estudios que han sido hechos en Colombia Británica con pacientes que ya no tenían, digamos, funciones del habla y eso, y a través del electroencefalograma se veía que con la música reaccionaba el cerebro, aunque los pacientes ya no estaban en capacidad de expresarse, aún así el cerebro fisiológicamente estaba reaccionando al estímulo sonoro. Me parece que es muy importante en el área humanística porque es algo que nos acompaña toda la vida. Es decir, uno puede dejar de ver si quiere cierra los ojos, uno puede dejar de oler si quiere se tapa la nariz, pero para dejar de oír es más difícil. Y todos nosotros, somos primero seres sonoros. O sea, desde que nos escuchamos el corazón hasta que nos tomamos el pulso, somos la suma de la memoria auditiva que tenemos de la vida. Y por eso mismo, el contacto con el exterior empieza ya en el líquido amniótico. Cuando le dicen a los papás, las mamás le dicen, hablale que te escucha, es cierto. No te escucha así como nos escuchamos nosotros, pero sí reconoce la voz. Y se ha verificado que el bebé, cuando escucha al padre, ya una vez nacido, reconoce la voz. Que la reconoce, se calma, por ejemplo, con la voz del padre, además de la madre. Entonces, ¿es importante la música? Yo digo que sí, y digo que también, un poquito más arriba o más amplio, es importante el sonido, porque nosotros somos, como te decía, la suma de todo lo que hemos escuchado en la vida, y cuántas veces, de repente un sonido en algún lado te recuerda a otra cosa que no tiene nada que ver con ese momento, pero que te manda de repente
10 años atrás o te vincula con una situación en la cual oíste eso particularmente, ¿no? De más está decir que si escuchás un bolero no, tampoco te vas a recordar de ayer de tarde, sino que te va a mandar a tiempos en los cuales se bailaba el bolero y todo eso, ¿no? Así lo mismo pasa con el tango, por supuesto, ¿no? O con la bossa nova. Entonces, así como la importancia de la música para la formación de valores, yo creo que tenemos un maravilloso ejemplo en las escuelas juveniles, las orquestas juveniles, que se dan acá en Uruguay. Hay, por ejemplo, que las lleva el Conservatorio Nacional, el SODRE, y es diferente ver cómo los niños se comportan cuando tienen un instrumento a su lado o en su mano, a que si están en la calle simplemente divirtiéndose. Entonces, formadora de valores, primero de escucha. La música, si algo a lo que te lleva es a escuchar al otro. Pero además, si sos músico, como es el caso de unos cuantos de nosotros acá en este continente, también te enseña a compartir, te enseña a escuchar y te enseña también a decir sin palabras. Yo creo que lo más fuerte que tiene el sonido y la música es que justamente nos ayuda a comunicarnos de forma no verbal. Yo creo que eso es la parte más fuerte, lo cual no quiere decir no emocional, al contrario, sino que son esas emociones que uno dice muchas veces no tengo palabras, pues con la música a veces no tienen palabras, pero tienen música, o sonidos. Ciertamente, lo que has dicho es muy importante y en los tiempos de ahora una de las grandes carencias es la capacidad de escucha. Sin Sí, capacidad de escucha es difícil construir empatía, es difícil construir solidaridad. sí, y fíjate que hicimos una experiencia con Christopher, hicimos un taller de expresión sonora en una clase de él. Y esos talleres de expresión sonora que yo vengo haciendo ya desde hace unos años, de lo que se trata es de tener 4 instrumentos de percusión. Tenemos 4 estudiantes que van a improvisar sobre los instrumentos de percusión y otros 4 que van a observar lo que pasa. Entonces le damos unos 45 minutos y ahí es libertad pura, es decir, cada quien hace lo que quiere, cuando quiere, como lo siente. Y lo que suele suceder es que al principio, como siempre, todo es caótico y después se empiezan a repartir los roles y se empieza a hablar, porque la otra consigna es que mientras está sonando los instrumentos no se puede hablar, justamente para estimular el lenguaje no verbal. Y, y la experiencia fue muy bonita porque todo el mundo se sintió involucrado en eso. Incluso era una clase de unos 20 alumnos, de los cuales participaron 8 porque no teníamos más tiempo. Entonces los primeros que improvisan tienen 4 observadores. Los primeros que improvisan verbalizan lo que vivieron mientras estaban tocando. Y por lo general esas verbalizaciones son: me conecté con tal, después sentí que el otro me estaba llamando y no se habló una palabra, o sea, se hizo todo con sonido. Y después los observadores también a veces corroboran lo que dicen los que estaban improvisando, y otras veces aportan cosas muy nuevas. Y una cosa que fue muy bonita, muy sorpresiva, fue que los que estaban de espectadores también quisieron opinar. Y dijeron que a pesar de que ellos no estaban ni de observadores, ni de músicos, por llamarlo de alguna manera, se sentían envueltos en eso, se sentían concernidos por lo que estaba pasando, por ese momento no verbal y percusivo. Entonces, sí crea vínculos, sí canaliza emociones y sí genera, yo diría que buena onda, por decirlo de forma popular. La música indudablemente es una producción cultural, es una expresión cultural, y Absolutamente. cuando la gente está fuera de su terruño, mediante la música puede hacer esos conectes culturales Sí, con su claro. pasado, con su presente, con sus sentires. Pero Javier, yo he sabido del trabajo muy lindo que hacen ustedes con pacientes de hospitales psiquiátricos. Creo que es una experiencia maravillosa que la música permite, posibilita. ¿Te gustaría Sí, contarnos un poquito? por supuesto, con mucho gusto, Giovanni. Eh,
en realidad los pacientes son pacientes que ya salieron del hospital y estaban en estructuras domiciliares, llamábamos nosotros, porque son como residencias donde ellos pueden vivir todo el tiempo que quieran, y el trabajo educativo consiste en ir haciéndole adquirir competencias que los lleven hacia mayor autonomía. ¿Qué quiere decir esto para un paciente psiquiátrico? Por ejemplo, quiere decir que se bañen tantas veces por semana, que hagan su cuarto, que laven su ropa. O sea, esto que te digo yo en 3 segundos son trabajos de 6 meses, 1 año, para ir incorporando las cosas muy suavecitas, ¿no? Entonces, en esas casas, cuando nosotros habíamos presentado la tesis y teníamos que hacer algunas pasantías, nos dijimos con mi colega de tesis, Stefano Pani, perdón, Stefano Pani, del Ticino, de Suiza también, gran saxofonista. Nos dijimos, pero, che, los pacientes psiquiátricos, si hay algo que tienen todo el día, son las terapias. Viven de terapia en terapia, y nosotros vamos a hacer un taller de musicoterapia también. Y nos pusimos a reflexionar, que no queríamos, realmente queríamos ofrecer un espacio de expresión, pero que no tuviera esa cuestión terapéutica, digamos, como emblema, ¿no? Porque también reflexionábamos que musicoterapia es una palabra muy confusa, porque para muchos musicoterapia quiere decir que vas a aprender música y te vas a curar, y ni la una ni la otra, en realidad, ¿verdad? Entonces, con Stefano, decidimos llamar a nuestro taller de expresión sonora. Es un término que yo guardo hasta el día de hoy, que lo utilizamos también en la UTN cuando hicimos esa experiencia en la clase de literatura, y que además abrió la participación no solamente de los pacientes, sino también del personal sanitario, del personal educativo, o sea, porque es un espacio también, la expresión sonora es un espacio donde se borran los roles, donde todo el mundo es lo que es y nada más que eso. Entonces también en esa instancia eso dio lugar a vínculos temporales, ¿no? Lo que dura una sesión, entre los educadores y el personal sanitario con los pacientes, que eran ya vínculos de horizontales, por llamarlo de alguna forma, que les permitió intercambiar de forma diferente, y aunque no se dijo una palabra, se acercaron mucho. ¿Ves? Eso es lo que tenía de bonito esta experiencia de los talleres de expresión sonora. Me imagino que es maravilloso ver los resultados, los impactos que va teniendo en las personas. Javier, bueno, definitivamente vamos a contactarte más para seguir conversando. Este espacio es un espacio pequeño en tiempo, porque queremos que la gente se anime a verlos. Perfecto. Y comentarlos y demás, pero sí me encantaría que si vos querés dar algún mensaje para ir cerrando este segmento, dar un mensaje a los estudiantes y a las estudiantes de los cursos de humanidades. Tenemos cursos en áreas deportivas, tenemos cursos en áreas de artes, y tenemos cursos de realidad nacional y demás. Pero la música es un ingrediente importante en el espíritu de todas partes del mundo, de acuerdo a su cultura, y en esta parte del mundo que estamos en el trópico, ya sabes que cuán importante es. También hay un trabajo que vos haces muy lindo, que es musicalizar poesía latinoamericana. Hemos conocido ese trabajo la última vez que estuviste acá en el Museo Juan Santamaría, y realmente maravilloso, muy lindo. Los estudiantes ese día disfrutaron mucho en el auditorio. Así que si te gustaría darle un mensaje a nuestra familia de humanidades de la UTN. Muy bien, con mucho gusto, Giovanni. Yo les diría que acercarse a la música es acercarse al propio sonido, es acercarse a las propias emociones, es decírselas también a uno mismo, y decírselas no tanto hacia el exterior, sino para conocerse uno. Y en ese
derrotero, de conocerse uno, hay 1001 colores diferentes, porque uno no se levanta del mismo humor todos los días. Y creo que acercarse a la música y al sonido, por ende al sonido, es también una forma de conocerse lindamente, y de conocerse sin agravios, y de conocerse tiernamente, y de conocer la paleta que uno lleva dentro de las emociones humanas que todos las tenemos dentro. Javier, hay personas que son estudiosas de la música y hay personas que dicen, no, la música disfrutémosla. Creo que se pueden hacer las dos cosas. ¿Qué opinas Sí, vos claro. de eso? Realmente no es excluyente una de la otra, Mira, ¿verdad? no, al contrario, al contrario. Yo tengo momentos en los cuales siento necesidad de sentarme a escuchar, más que de ponerme a componer y en ese momento busco cosas realmente muy locas, muy, muy diferentes. Depende cómo esté de ánimo, porque tiene que estar siempre conectado con uno eso. En la música no hay nada excluyente. Yo creo que acaso si hay algo que pueda vivirse un poco mal es cómo se trata la música en la escuela primaria. Es quién hace parte del coro y quién no hace parte del coro. Que es una forma, digamos, acá en Uruguay funcionaba así en todo caso cuando yo iba a la escuela. No sé si aún funciona así porque ha evolucionado mucho. Sí. Pero es una de las primeras formas de discriminación que enseña la escuela. Cuando en realidad Excluyente. excluyente. Sí. Cuando en realidad no hay gente afinada y desafinada. Hay gente que canta de una manera y otra de otra. ¿Tá? Es decir, afinado con respecto a qué, ¿no? ¿Y qué es lo que le vas a pedir a una persona? Es decir, vos agarras a cualquier persona, por ejemplo, acá en el Río de la Plata, y le pedís que te cante un tango, y te lo canta. Está afinado, no está afinado, a nadie le importa. Porque lo que importa es la expresión. ¿Ves? Y yo creo que en esos términos de expresión y de expresividad es que tenemos que mostrar la música como el gran amplificador de la gran pantalla de las emociones propias. Y por ende, cuando descubrimos las propias, nos ponemos en contacto con las otras, ¿no? Con las de los demás. Javier, no sabes cuánto te agradezco este Por favor. espacio. Aprende uno mucho escuchándote, compartiendo con vos. Te Te reitero, agradezco. la UTN es tu casa, te esperamos de vuelta cuando pase todo esto de la pandemia. Y de Por ahí verdad muy, estaré. muy, muy agradecido de este pequeño espacio y por ahí te vamos a molestar más para seguir conversando. Cuando Muchísimas quieran, con mucho gracias. gusto. Ya Muchísimas sabes, gracias a ustedes, a la bienvenido. UTN, y un Ahí, saludo a todos los alumnos. sí, te mandamos un gran abrazo desde Costa Rica. Hasta Bueno, pronto. hasta luego, amigo. Hasta pronto.